Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mensaje directo en el aire a través de TVU y todas sus plataformas. Hoy vamos a hablar de las pymes, las pequeñas y medianas empresas que otorgan la mayoría de los puestos de trabajo en Chile, y es por eso que cada medida que se impulsa en lo político, que toca lo laboral, lo económico, repercute en ellas, en las pymes. Y hoy vamos a hablar con dos representantes de organizaciones de pymes en su mayoría. Está con nosotros Sara Cepeda a través de Zoom, presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción. Señora Sara, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Muchas gracias por la invitación, ¿no es cierto? Y por tu constante preocupación cómo está funcionando las pymes del Centro Concepción. Muy bien, y también saludamos en el estudio, está con nosotros Cristian Maldonado, asesor tributario de ASEM Biobío, que agrupa también a pymes, a microempresas de nuestra zona. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. Muy interesante el tema. A ver, comencemos, Cristian, por ti, comencemos de inmediato. A ver, ¿cuál es la realidad hoy de las pymes en la región del Biobío? Bueno, desde tu punto de vista. Sí, no es distante en realidad a lo que ocurre a nivel nacional. Las pymes son hoy día las que generan la mayor cantidad de empleo, pero son las que tienen el mayor problemática desde el punto de vista económico, porque cualquier incidencia en las decisiones laborales o tributarias son las primeras que se ven perjudicados. ¿Y eso por qué? Por la cantidad, ¿cierto?, de personas que dependen de las pymes hoy día en Chile. Y de eso no estamos ajenos como región y por lo tanto el impacto es significativo. Hoy día se toman decisiones financieras, tributarias, laborales y el primer impactado es la pyme. En el corto, mediano y largo plazo. Ese es el efecto real que ocurre hoy día. En medio de la pandemia, evidentemente que causó estragos la crisis sanitaria en el sector. Ahora, ¿se han recuperado o crees que todavía falta para salir adelante? O sea, para salir adelante yo creo que las pymes han salido adelante debido al esfuerzo y el sacrificio de quienes conforman la pyme para poder mantener su capital. ¿Pero tal como era antes de la pandemia o todavía falta para hablar de eso? Yo creo que falta. Ya. Falta yo creo bastante. Todavía tienen que recuperar todos los costos adicionales que les significó, ¿cierto?, salir de la pandemia. Si finalmente lo que se hizo fue sobrevivir a la pandemia para no morir en el intento, y fueron 2 años difíciles. Hoy día viene la recuperación y eso tardará un par de años para recuperar el impacto económico que tuvo en ese momento. Lo que recuperas hoy día tú es el nivel de empleo, la capacidad de trabajo, bien, pero todo lo que invertiste adicional, todos los créditos, todo el financiamiento se sigue pagando y por un buen tiempo. Sí, ya vamos a entrar en el detalle, pero le quiero preguntar a Sara justamente su panorama o qué panorama ve en general de la situación de las pymes en el Biobío, porque me imagino que no solamente usted conversa con los representantes del comercio detallista, sino que también en otras reuniones con otras pymes. ¿Qué se conversa? ¿Qué se comenta? ¿Cómo están las pymes? Las pymes en sí todavía no se han recuperado desde el estallido social. Hay mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar, de qué es lo que va a venir y sobre todo de las reformas que, ¿no es cierto?, que están en camino, que es la reforma laboral y la reforma tributaria. Hay que considerar que cualquier medida que se vaya o que se esté por tomar, ¿no es cierto?, y al no saber de qué se trata o cómo va a bajar y cuál va a ser la bajada, ¿no es cierto?, hacia la región, esto también produce incertidumbre, produce angustia, ¿no es cierto?, en las pymes, porque realmente la gente no piensa mucho en nosotros, nos sentimos realmente como abandonados, dejados al lado, ¿no es cierto?, porque si bien se habla mucho, ¿no es cierto?, de la crisis inflacionaria, pero también esa crisis nos está afectando mucho sobre todo a las pequeñas empresas. Sí, durante la época después del estallido social hubo locales que cerraron, nunca más abrieron. Luego en la pandemia pasó algo similar, Sara. Ahora, ¿ha mejorado la situación o no? Mira, durante el segundo semestre del año pasado se estabilizó un poco, pero más que nada para poder solventar las deudas, ¿no es cierto?, que se habían ocasionado producto del estallido social y producto de la pandemia. Pero hoy en día, ¿no es cierto?, las ventas han bajado mucho y los costos asociados para poder solventar los locales comerciales, sobre todo, ¿no es cierto?, y las pequeñas empresas, han aumentado muchísimo.
tenemos que considerar de que la UEF, ¿no es cierto?, está disparada, por lo tanto muchos arriendos están en UEF, por lo tanto los arriendos ya subieron, el transporte, la mercadería está difícil de poder conseguirla y los precios que están, ¿no es cierto?, ya no son los de antes. Por lo tanto, bueno, hemos estado en conversaciones con las autoridades que asumieron ahora, ¿no es cierto?, para poder ver cómo vamos a subsanar esta situación que estamos conllevando hoy en día. Sí, hablaba Sara, Cristian, de baja en las ventas, de que el costo de la vida sube, la inflación roza el 10%. Es un panorama muy complejo para las pymes. El escenario es complejo, era un escenario predecible, esto viene secuela de muchas decisiones que se tuvieron que tomar necesariamente producto de lo que se vivió en Chile. Por lo tanto, estamos viviendo eso hoy día y lo que hay que asegurar es que no se provoque un efecto que sea mayor. Y en eso hay que tener cuidado con la reforma, tanto desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista tributario. Finalmente la consecuencia, finalmente soluciona un problema puntual, pero genera otro, abre otro, que a la larga termina siendo más caro para los involucrados. Sí, porque en la línea de tiempo tuvimos estallido social, pasó. Tuvimos pandemia, todavía la tenemos, pero estamos en una mejor situación en comparación con 1 o 2 años. Y hay un nuevo gobierno, recién asumido, que todavía no completa 2 meses, pero que ya genera cierta incertidumbre. ¿Cómo lo ven esta nueva etapa? A ver, en la nueva etapa han dado luces de, y te lo voy a relatar tal cual como lo han manifestado, de no querer dañar a las pymes, por ejemplo, en las decisiones tributarias, lo que se agradece. Pero el problema es que finalmente te beneficia a los tributarios, pero lo laboral, las decisiones que toman tienen una incidencia directa. Son beneficiados a los trabajadores, estamos de acuerdo, pero el efecto directo sobre el costo, la productividad, es directo sobre las pymes. Es la reducción de 40 horas, el incremento del ingreso mínimo, que tiene un subsidio que es parcial, por lo tanto dura 1 año y se acabó el subsidio y finalmente quienes asumen ese costo siguen siendo las pymes, por la cantidad de empleados que tienen con respecto a la totalidad en este universo país. Sí, ¿son preocupaciones que comparte Sara? Bueno, sí, efectivamente son preocupaciones. Nosotros el día de ayer, ¿no es cierto?, tuvimos una reunión con el ministro Nicolás Grau acá en Concepción, donde le planteamos todas estas situaciones que nosotros estamos viviendo como empresas, como pymes, ¿no es cierto?, porque nos sentimos abandonados y te explico por qué. Porque las resoluciones que están tomando no las están consultando las pymes, las están consultando con la gran empresa. La gran empresa quizás puede solventar estas reformas, sobre todo laborales, tributarias, pero las pymes no. Las pymes que estamos recién saliendo, ¿no es cierto?, a flote, es imposible solventar y teníamos muchas dudas, muchas inquietudes, sobre todo este aumento, ¿no es cierto?, del salario mínimo, que si bien lo entendemos porque la inflación nos afecta a todos, ¿no es cierto?, pero hay dudas de cómo va a funcionar, ¿no es cierto?, este subsidio que se va a dar a las pymes en esta primera instancia, ¿no es cierto?, que nos explicaba el ministro, ¿no es cierto?, que a partir del 1 de mayo, por el mes de mayo, ¿no es cierto?, sí se iba a recibir dentro del mismo mes, ¿no es cierto?, este subsidio, porque nosotros le planteábamos que si bien hay muchas ayudas anunciadas con el programa, ¿no es cierto?, de Chile Apoya, pero vemos una ausencia de ayudas concretas a las pymes. Porque se va, más que nada las ayudas, ¿no es cierto?, está para los trabajadores, está para la gente, ¿no es cierto?, pero no hay una ayuda concreta que nos digan, sí, sabe, ustedes van a recibir este subsidio, ustedes van a trabajar con Cercotec, ustedes van a trabajar con Corfo, ¿no es cierto?, la reforma, el tema vuelvo a tocar, ¿no es cierto?, el tema del salario mínimo, estos 22.000 pesos que nos van a llegar, ¿cómo nos van a llegar? Ya, es parecido a lo que conversamos hace tiempo, ¿se acuerda cuando el gobierno era de Sebastián Piñera? Y usted me decía, sí, en La Moneda se anuncian apoyo a las pymes, pero nadie hace la bajada, no conocemos el detalle, es todo muy burocrático. Sí, exactamente, se nos hablaba de este subsidio, ¿no es cierto?, que iba a haber, ¿no es cierto?, por el aumento del salario mínimo, y nosotros le planteamos que cuando hubo el subsidio, ¿no es cierto?, la contratación de trabajadores, llegaban desfasados hasta 6 meses las ayudas, o simplemente no llegaban a todas las pymes. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Si anuncian este subsidio, ¿no es cierto?, sale aprobado estos 22.000 pesos por trabajador, ¿cuándo van a llegar? ¿Cómo va a llegar? Porque no estamos en condiciones en estos momentos de nosotros poder solventar ese gasto. Sí, ahora, Cristian, qué difícil es decir yo me opongo
al reajuste al salario mínimo. De inmediato vienen las críticas, pero sabemos que la realidad de las pymes es distinta al gran empresariado. Hablemos del reajuste al sueldo mínimo. ¿Lo consideras un avance que se puede entender en el fondo? Porque los sueldos en Chile son muy bajos, es cierto, pero que habría que analizarlo con más detalle y diferenciar ahí la gran empresa de las pymes. Sin duda, algo debe haber una gran diferenciación. Se entiende el fondo, que es tratar de alguna manera dos cosas: cumplir con el programa de gobierno de llegar a un sueldo mínimo de 500.000 pesos y segundo, cubrir el efecto de la inflación. Lamentablemente, si uno saca la cuenta y proyecta la inflación como está, en 4 años 500.000 pesos no va a hacer nada en comparación con el costo de vida. Pero lo que no es justo es que el endoce de todos estos efectos sea sobre la carga de las pymes. Ahí está el problema. ¿Y cómo se soluciona eso? Qué difícil la pregunta y la respuesta aún más difícil. Pero hay que buscar mecanismos de solución. Y estos mecanismos de solución, primero, no están dados porque el gobierno tome las decisiones con los trabajadores y no con el empresariado. Porque esta decisión o estos acuerdos fueron con la CUT. No participaron las pymes, menos las pymes que son de regiones. O sea, hoy día se acerca el ministro, estamos de acuerdo, pero las decisiones generales fueron tomadas con estas pymes que son de nivel central y que entre pymes tienen poco. Hablemos de pymes y de pequeñas empresas, que eso es lo que somos a nivel regional. Y por último, algo que mencionaba Sara, que quiero rescatar, el tema del subsidio. Mire qué preocupante la situación, porque el subsidio es de manera inmediata, pero se hace a través de una plataforma del Servicio de Impuestos Internos para que Tesorería cancele. ¿Y tú sabes cuál es el problema que tiene hoy día en la operación renta el Servicio de Impuestos Internos? Con toda la operatoria que tiene, está colapsado y yo no sé en qué puede terminar esto. Ella dio un ejemplo: 6 meses, 7 meses que te estén pagando diferencia, y eso va a generar una gran diferencia. Pero en lo concreto, ese subsidio es muy bajo. ¿Esperarían que el gobierno subiera la puntería, como se dice en buen chileno? Bueno, en el buen chileno uno podría decir, bueno, ¿por qué no subsidian la diferencia que hay entre el sueldo mínimo hoy día y los 400.000 pesos? Y sobre la marcha, en la medida que se estabilice la economía, negociamos, ¿cierto?, el resto del diferencial que hay entre los 400 y lo que quieran llegar. Ideas hay. Ideas hay. Si el tema es llegarla a concretar y que para el gobierno, ¿cierto?, no le signifique un impacto en arcas fiscales. Y por otro lado estamos nosotros, que somos los que financiamos también por otra parte. Sara, por eso aquí se llegó un mix. Sí, este reajuste al sueldo mínimo, ¿qué le parece? Bueno, nosotros en sí pensamos que tienen que haber mecanismos, ¿no es cierto?, para poder llegar a este sueldo mínimo que se está planteando. 400.000 pesos desde agosto. Desde agosto, exactamente. Pero no hay un mecanismo, ¿no es cierto?, de que nos planteen en forma concreta: a ustedes les vamos a ayudar en tanto porcentaje. Porque en estos momentos la situación económica que estamos viviendo las pymes, hemos conversado con varios asociados, ¿no es cierto?, con varias incluso otras organizaciones, que también están afectados, y nos dicen: nosotros no vamos a poder solventar. O sea, es imposible. En estos momentos, cuando tenemos que los cánones de arriendo han subido, la mercadería ha subido, las ventas han bajado, no vamos a poder, porque no vamos a poder seguir teniendo nuestra gente, y eso es una realidad. Es una realidad que hoy se está dando, porque además está esta incertidumbre que no se sabe hasta cuándo vamos a estar con esta inflación tan disparada, ¿no es cierto? Y no se ve como una luz, ¿no es cierto? Decir, no, si esto se va a ir mejorando. Sara, disculpa, y si se mantienen las condiciones actuales, ¿esto podría redundar en que ustedes no van a contratar gente o que incluso podrían despedir? Es que lamentablemente, y para nosotros es muy difícil esta situación, porque nosotros, de hecho, las empresas que asociamos nosotros son pequeñas empresas que prácticamente trabaja el dueño del local con 2 a 5 trabajadores. Sí. Y el lazo que hay, ¿no es cierto?, entre ellos es más un lazo familiar. Pero lamentablemente cuando la caja no te da, ¿no es cierto?, cuando tienes que pagar al banco, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar patentes, ¿no es cierto?, y no te da a fin de mes para poder pagar el sueldo, tú no le puedes decir al trabajador: sabes que no me alcanzó el dinero en la caja para poder cancelarte el sueldo. Entonces, lamentablemente, van a tener que tomar otras medidas. Muy bien, vamos a seguir dialogando de esto en breve, porque tenemos que ir a una pausa en TVU y ya seguimos.
Recuerda que puedes cambiar tu domicilio electoral registrado hasta el 1 de mayo. Solo debes ingresar a miconsulta.cervel.cl y en simples pasos podrás revisar y hacer el cambio de domicilio. Si es necesario, cambia tu domicilio electoral registrado ya, porque tú decides, vota. Infórmate en cervel.cl o llamando al 600-6000-166 o en las redes sociales del Servicio Electoral de Chile. Cervel. Hola amigos, los quiero dejar a todos invitados para este sábado a las 22 horas en las pantallas de TVU. Escuchen y vean la mejor música del mundo, el jazz. Aquí en TVU, 22 horas el sábado. Nos vemos. Seguimos en mensaje directo, estamos hablando de la realidad de las pymes y proyectos de mejora en lo laboral, pero que ellos dicen les repercuten directamente y no tienen claridad respecto a las ayudas del gobierno. Qué lamentable lo que decía Sara, pero es real, podrían haber despidos. Bueno, esa es la consecuencia inmediata. Tú tienes que considerar que aquí se llegó a un acuerdo en el sentido de decir, este aumento, hablemos del principal, que es de los 350 directo a los 400 en agosto. Una diferencia la financian las empresas y otra la financia el Estado. Pero el Estado está subsidiado con ese fondo porque esos fondos los obtiene de la disminución del subsidio que ellos entregan por otro fondo, que es el ingreso mínimo garantizado. Por lo tanto, no son recursos frescos adicionales que tiene que incorporar. En cambio, una pyme tiene que ver de dónde saca esto adicional. No podría incrementarlo al precio de los servicios, de los productos, porque significa competir de manera desleal frente a toda la competencia que hay hoy día. Precio no es la alternativa, por lo tanto un costo directo. Y en ese sentido, a lo único que uno finalmente le termina hincando el diente son a tus trabajadores y tú terminas desarrollando el trabajo dentro, ¿cierto?, de tu negocio. Es lamentable, pero eso es lo que se va a terminar. Y eso no es lo peor. Lo peor es que si tenemos que sumarle disminución de jornada a 40 horas, un proyecto de ley de gratificaciones que está hace más de un año en el Congreso y le agregamos una serie de proyectos que vienen, yo lo que veo es la extinción de la pyme casi. Eso le iba a preguntar, este proyecto de reducción de la jornada a 40 horas. Se habla de cansancio de los trabajadores, se habla de que no estamos con la familia, de que nos falta enriquecernos en eso, en tiempos de ocio. Pero a las pymes no les gusta mucho la idea. No. Alguien dirá, pero bueno, en media hora menos, ¿qué tanto? ¿Qué contestaría usted a eso? No, lo único que va a generar, lo que pasa es que aquí tienes un problema de cómo cubres jornadas. Y tú necesitas muchas veces traslapar jornadas. Y lo único que vas a lograr es que termines negociando, porque aquí va a haber un cambio de jornada. Vas a terminar negociando jornadas de colación de 3 horas. Porque necesitas extender tu jornada para poder traslaparte con otros trabajadores. Van a llegar más tarde a su casa. O sea, va a generar un desorden. Un desorden completo. Y el beneficio que se quiere no se va a lograr. Menos trabajo van a tener en términos de horas. Pero de permanencia, inclusive puede ser hasta mayor. O hay quienes dicen, si salgo más temprano de un trabajo, me voy a buscar trabajo en otra parte y al final voy a terminar llegando a las 12 de la noche. Es que eso no va a resultar. No va a resultar. Y eso no va a resultar por una necesidad, porque si yo hago solo el cálculo matemático, es decir, cómo suplo esas 5 horas de diferencia por cada trabajador, significaría tener que contratar personas para que lo suplan. Y eso no va a ser la solución, porque económicamente es imposible. ¿Pero el trabajador merece descansar más? ¿O tener más tiempo con los suyos? Hay que buscar la forma. En eso estamos de acuerdo, pero hay que buscar también la forma de ser muchas veces más eficiente y productivo. Si logramos esas dos cosas de la mano, yo creo que hay un acuerdo y hay un consenso. Pero se trabaja solo en un solo sentido, en disminuir la jornada, pero no en ser más eficiente y productivo. Y ahí tenemos un problema. ¿Cómo conseguimos eso? Entonces podemos conversar. Yo creo que se está dispuesto. Si el tema es cómo abordamos las dos cosas de la misma manera. Sara Cepeda, a ver, su respuesta es muy interesante, la queremos conocer, porque ¿cómo impactaría esto a las pymes del comercio? Ya muchos trabajadores reclamaron en su momento el irse más temprano a la casa, quizás no porque ellos quieran hacerlo de por sí, sino que porque, a ver, hoy estuvimos hace poquito con el ministro de Transporte y se reconocía la falta de micro y la inseguridad para muchos en volver a su casa. Ya. El comercio creo que está cerrando un poco más temprano, y si se reduce la jornada a 40 horas, ¿el impacto sería mayor para ustedes?
Bueno, va a ser mayor porque el costo, ¿no es cierto?, de operatividad de cada empresa, de cada pyme, va a ser mayor también. Se ha conversado mucho este tema de las 40 horas. Hablamos también un poco con diferentes sectores económicos también de acá de la región del Biobío, inclusive el día de ayer, porque en sí lo que también se tiene que ir de la mano con este proyecto que hay, ¿no es cierto?, de la reducción a 40 horas es la flexibilidad laboral. Vemos también, ¿no es cierto?, que es imposible contratar a otra persona para poder suplir las cantidades de horas, porque en sí el horario del comercio igual va a seguir siendo el mismo. Por lo tanto, si bien las horas de almuerzo, ¿no es cierto?, se van a alargar más, por lo tanto, la finalidad de este proyecto no se va a poder cumplir, porque nosotros estamos compitiendo con el retail, estamos compitiendo con el gran empresariado. Un mall no va a cerrar antes, va a contratar más gente. ¿Me entiendes? Las grandes cadenas igual, pero nosotros no estamos en esas condiciones, entonces también se nos desmera, ¿no es cierto?, el hecho de poder competir de par a par, ¿no es cierto?, con las grandes tiendas. ¿Usted cree que acá el error es considerar a las pymes igual que las empresas grandes? Exactamente. ¿La diferencia realmente? No, de hecho nunca se ha hecho, o sea, realmente siempre se nos compara como las grandes empresas y las leyes, ¿no es cierto?, que se han promulgado, que se están promulgando, que se están proponiendo, no piensan en las pymes, no piensan en cómo vamos a nosotros a poder asumir, porque esto el tema de la reducción de las 40 horas es un costo alto, o sea, nosotros igual es imposible que podamos suplir las 5 horas. ¿Cómo vamos a suplir las 5 horas, no es cierto?, llegando a arreglos con los trabajadores para que las horas de colación sean más largas, ¿no es cierto?, o entrar más tarde o entrar más temprano. Y lo que ayer nosotros proponíamos también, ¿no es cierto?, ministro, es de que propongan una ley de flexibilidad laboral, en donde hoy vemos, ¿no es cierto?, que muchos estudiantes de las universidades, de los institutos, requieren trabajar por horas. Quizás, ¿no es cierto?, vemos que podría ser una solución esa, en el sentido de que esas 5 horas las pudiera subir, no sé, a alguien que quiera trabajar o que necesite trabajar un par de horas, no puede trabajar un horario completo. Pero no vimos mucha esperanza en ese sentido, pero en sí lo que necesitamos, ¿no es cierto?, es flexibilidad laboral. Flexibilidad laboral. Ya nos queda poquito programa. Cristian, bueno, alguien pyme que no está aquí dirá, sí, tienen razón nuestros dirigentes, pero alguien que no es de las pymes y que quizás defiende el otro lado dirá, bueno, cuando se redujo la jornada de 48 horas a 45 tampoco se acabó el mundo. ¿O sí tuvo un impacto? Efectivamente, siempre el impacto inicial. Hay muchas cosas que el impacto no se dé de manera inmediata, porque se es capaz de suplir, ¿cierto?, de distintas maneras. El impacto es de mediano plazo y largo plazo hoy día. Las consecuencias así se ven. ¿Usted cree que a futuro podría hablarse de esto, pero que en este momento la economía chilena no da? Yo creo que hoy día tenemos que hablar de muchas cosas. Porque en algún momento hay que hacer mejoras. Sí, sin duda, estamos de acuerdo. Pero ¿cuál es primero y cuál es después? ¿Cuáles son las prioridades? Las prioridades, exactamente. Sí. Si estas las ordenamos, yo creo que no hay problema. Y las acordamos de manera adecuada, de manera que no signifique un impacto tan grande, sino que sea mesurado. Seamos compensados en lo tributario y vamos con lo laboral, etcétera. Yo creo que hay distintas formas de abordarlo. Pero para eso se requiere conversar, discutir e incorporar a quienes son los afectados. ¿Han dialogado con el Ceremi de Economía? No de Hacienda sí, pero son conversaciones iniciales que tienen un sentido más que nada protocolar. Para conocerse. Exactamente. Bueno, al gobierno le queda harto tiempo, así que quizás sí, emitir un juicio muy crítico no corresponde todavía. Muy cortito, y el tema es muy importante, pero ¿qué esperan de la reforma tributaria? La reforma tributaria, en lo personal se esperaría que sea una reforma que apunte a optimizar lo que hoy día existe. Se habla de recaudar y recaudar no necesariamente implica más impuestos, sino hacer más eficiente lo que hoy día existe. Y eso significa ir por el lado de la evasión, apuntar a ese lado. Pongamos un ejemplo práctico. ¿No castigar a las pymes con más impuestos? No castigar. ¿Ya están castigadas? O sea, yo creo que están castigadas. Mira, hoy día existe una tasa que es una tasa que tienen para el impuesto a la renta las pymes, de un 10% que se termina este año 2022, a contar del 2023 la tasa vuelve al estado natural que tiene que una tasa del 25%. Va a tener un impacto significativo y se lo sumamos a lo anterior. La verdad, te insisto. ¿Se ve negro el panorama? No hay que ser negativo, pero no se ve bien. ¿Para qué? Pero no se ve bien, se ve oscuro, se ve gris. Ok. Muchas gracias, Cristian Maldonado, por venir a nuestro programa.
Gracias a ustedes por habernos invitado. Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de Concepción. Señora Sara, muy agradecido. Muchas gracias por la invitación. Despedimos este mensaje directo en esta jornada de viernes. Volvemos la próxima semana. Buenas noches.